Murió Eve de Bonafini y durante este fin de semana organismos de derechos humanos, dirigentes políticos, sociales, medios de comunicación estuvimos despidiendo a esta gran referente de los derechos humanos de nuestro país y del mundo. Por eso junto a Néstor Espósito ya mismo estamos saludando a Carlos Pisoni, Carlitos Pisoni, dirigente de Hijos. Charlie Pisoni, ahí está. Bueno, junto con él desandar el camino del recuerdo, del homenaje y también de por qué debemos recordarla a Eve. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros, Carlitos. Gracias. Bueno, un día muy triste ayer, se nos fue una gran luchadora, una persona que quedará seguramente en los libros de historia de nuestro país, como una de esas personas que pudo romper la impunidad, pudo denunciarla. Ese ímpetu que marcó a Eve, ¿no? Le hizo característica esa forma genuina de escupir todo lo que tenía para decir sin tapujos. Y creo que es una personalidad que sin duda marcó a las madres, porque sin esa personalidad las madres muy difícilmente podrían haber avanzado. Esas fotos adelante de los caballos, esas fotos parando la represión, esas fotos liberando detenidos cuando nos llevan en alguna represión presos, creo que ha marcado a Eve. Y con ella se va una parte muy grande del movimiento de derechos humanos. Creo que de alguna manera ella fue un faro, una luz, sobre todo y muy importante durante la dictadura, durante los primeros años de democracia, el pañuelo blanco recorrió el mundo gracias a personas como Eve. Durante la vida de Eve, como pasa con todos los personajes que marcan historia, generó amores y generó odios. Ayer en las redes había casi una cloaca respecto de expresiones de odio. ¿Qué te genera cuando ves eso? Obviamente que me llama la reflexión, ¿no? Creo que de alguna manera los discursos de odio, los discursos negacionistas, tienen que ver, o sea, surgen porque hay un contexto histórico en el país para que surjan. Nosotros hemos tenido un presidente de la Nación que tenía este tipo de discursos, ¿no? Me refiero a Mauricio Macri. Entonces, si un presidente de la Nación tiene este tipo de discursos o este tipo de reacciones, es evidente que después por abajo pueden surgir otro tipo de acciones y sin duda el intento de magnicidio de la vicepresidenta es producto de estos discursos, de la incitación permanente al odio. Yo creo de todas maneras que nosotros tuvimos un termómetro social que fue la marcha contra el 2x1 y más allá de las redes y demás, creo que la marcha contra el 2x1 marcó una adhesión de la sociedad argentina a las políticas de memoria, verdad y justicia. Eso es que cuando hablas de ese clima social o de ese momento tan particular, en ese contexto, Eve es hoy muy necesaria. Pero claro, y nosotros, cuando nos estamos dando cuenta, nosotros desde Hijos que se nos van, las madres, las abuelas, cada vez más, cada vez quedan menos, es una pérdida irreparable, no pueden ser sustituidas, es imposible, no las vamos a tener más en un momento, Déjame lamentablemente. detenerme en ese concepto de pérdida, porque ayer las propias madres hablaron, no se perdió nada, no es que con Eve se perdió, lo de Eve perdura, persiste y se proyecta. ¿Es realmente así o la muerte de un personaje como Eve o como el de otras madres y otras abuelas termina haciendo mella en esa estructura de reivindicación de la memoria, verdad y justicia? No, yo personalmente creo que las pérdidas, bueno, son irreparables. La perdimos, a Eve la perdimos, como hemos perdido a tantas otras. Lo que sí creo es que la lucha de Eve nos marcó y de alguna manera que nosotros estemos en las calles es gracias a personas como Eve, que nos han demostrado que en los peores momentos han seguido adelante. Pensemos que las madres no solamente no eran militantes políticas, ellas salieron a la calle a pedir por lo que uno más quiere, que su hijo, su hija, y fueron infiltradas por la dictadura después, siguieron adelante después de todo lo que les pasó, y la democracia después no les dio las respuestas necesarias y ellas continuaron. Las políticas de memoria, verdad y justicia que llegaron con Néstor Kirchner sucedieron después de 30 años recién, no estamos hablando de 2, 3, 4, 5, 30 años.